Señal directa. Buenas tardes al auditorio de Canal 44. Un gusto estar nuevamente con ustedes. El inicio de la llamada Operación Militar Especial, en la que Rusia se propuso prácticamente tres objetivos muy importantes: proteger a la población rusoparlante que estaba siendo víctima de un genocidio por parte de la junta fascista, cada vez más identificada con el pensamiento nazi, de Kiev, es decir, del gobierno ucraniano. Por otro lado, detener la amenaza de que Ucrania se convirtiera en un bastión directamente junto a la inmediatez rusa, es decir, a 5 minutos prácticamente de Moscú en el caso de misiles nucleares. Y por otro lado, también desnazificar a este país que cada vez más avanzaba y sigue avanzando hacia posiciones que rescatan la vieja historia nazi de algunos de sus personajes más importantes. Cuando se inició esta operación, se iniciaron también una serie de acciones que ya venían fraguándose desde Occidente, particularmente a través de la OTAN y más directamente de los Estados Unidos, para ir cercando a Rusia. Y una de estas acciones precisamente tiene que ver con el manejo de la comunicación. Así se prohibió, por ejemplo, la publicación y la reproducción de obras y de autores, pero especialmente de la televisión rusa, en este caso de RT o de Sputnik, y el argumento era que era propaganda rusa. Ahí ha quedado claro, y lo han demostrado varios periodistas occidentales, que no son estas instancias las que mienten, que prácticamente estas instancias rusas hablan con la verdad, y que esta verdad es la que está afectando y preocupa tanto a los Estados Unidos como al llamado Occidente colectivo, particularmente en el caso de la Unión Europea, al grado de prohibir su difusión. Esto corresponde a toda una política que se ha dado a nivel internacional, pero muy centrado de manera muy importante en los Estados Unidos, y que tiene que ver con una idea desarrollada por el propio gobierno norteamericano, de que hay una serie de lo que ellos llaman malinformación, y que en el fondo se traduce como una información que puede generar una narrativa que va contra las instituciones norteamericanas. Es decir, no importa si es verdad o es falso, sino lo importante es que no afecte a estas instituciones, que incluyen, por supuesto, con el argumento de la seguridad pública y de manera muy directa, al Pentágono, es decir, al ejército norteamericano, y a toda la política exterior norteamericana. Una política cada vez más agresiva, cada vez más peligrosa para el mundo, cada vez más amenazante. Y también incluso lo han señalado con respecto al COVID. Y aquí hay que señalar que esto tiene que ver con una serie de acciones orientadas a una guerra biológica, que ya en Estados Unidos ha sido una vieja práctica. Cuba lo sufrió y nosotros vivimos las consecuencias de ello cuando Cuba fue bombardeada, podríamos decir así, con el dengue, y que posteriormente este dengue llegó a expandirse hacia nuestros países. Es decir, Estados Unidos es el responsable directo de que nosotros estemos sufriendo precisamente esta epidemia de dengue, porque tratando de dañar a Cuba, que lo hicieron, pero los cubanos de alguna manera lo han logrado enfrentar, pues también pasó a América, y en este caso hacia México. Por otro lado, hay una serie de acciones que van por el lado, digamos, del lado más conservador, a modificar también su propia historia, negar que existió prácticamente la esclavitud, y a darle incluso un rostro amable a la esclavitud, en la que los esclavos prácticamente deberían estar agradecidos porque aprendieron oficios, etcétera, etcétera. Es decir, el mundo, a través del control que mantiene todavía el imperio sobre los medios de comunicación, y a través de estas políticas y estas legislaciones que se han estado generando, que violan la primera enmienda de los Estados Unidos, que es la libertad de expresión, pero que están llenando al mundo precisamente de mentiras y ocultando información verídica, precisamente en función de sus intereses, para que no se vean afectadas sus famosas instituciones que responden al objetivo de consolidar lo que cada vez está más cuestionado, que es el modelo unipolar del imperio. Buenas tardes, un gusto de haber estado con ustedes.
Señal Directa